Bienvenido a una lección para resolver ecuaciones de pasos múltiples que incluyen decimales. En general, para resolver una ecuación lineal que requiere pasos múltiples, queremos seguir estas directrices. Número 1, queremos eliminar la paréntesis utilizando la propiedad distribuida, y luego combinar términos similares en cada lado. Luego queremos agregar o restar, según sea necesario, para obtener todos los términos variables en un lado y todos los términos constantes en el otro lado y luego de nuevo, combinar términos similares si es necesario. Y el último paso es multiplicar o dividir para resolver la variable. Y en curso, debemos verificar nuestras soluciones. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aviso: no hay paréntesis para que nosotros eliminemos, pero hay dos términos similares en el mismo lado del signo igual. Aquí tenemos 1.2x, 0.9x. Mientras 1.2, 0.9 sería 0.3. Así que esto se simplifica a 0.3x, 5.12 igual 1.6. El próximo paso es agregar y restar para tener los términos variables en un lado y los términos constantes en el otro. Bueno, ya tenemos el plazo variable en el lado izquierdo, así que no queremos este menos 5.12 exaneutones el lado izquierdo de la ecuación para realizar la operación opuesta. Para deshacer esto, significa que agregaremos 5.12 a ambos lados de la ecuación. Así que aseguraremos en el lado derecho que alineamos el punto decimal, así como los valores del lugar correspondiente. Tenemos 0.3x. 5.12 más 5.12 igual 0, por eso hicimos eso. Y luego en el lado derecho, podemos querer poner un 0 aquí en el valor del lugar de los cientos, y después bajar el punto decimal antes de agregar. Tenemos 2, 7 y luego 6. Ahora tenemos 0.3x igual 6.72. Bien, 0.3x significa 0.3xx. Para deshacer esta multiplicación, tenemos que dividir ambos lados por 0.3. 0.3 dividido por 0.3 igual 1, así que es simplificar a 1x o solo x. Ahora necesito realizar esta división, por lo tanto, tenemos 6.72 dividido por 0.3. El primer paso es hacer del divisor un número entero. Así que mudaré el punto decimal a la derecha una vez, y ahora debemos hacer lo mismo al dividendo bien. Así que se mudará de aquí a aquí, y luego directo hacia arriba a nuestro personal. Y ahora dividiremos como normalmente lo hacemos. Entonces, queremos saber cuántos hay en 6. Eso sería 2. 2 por 3 es igual a 6. Restruimos. Baja el próximo dígito, que sería 7. Sabemos que debemos saber cuántos 3 hay en 7. Otra vez, que sería 2. 2 por 3 es igual a 6, resumen, baja el último dígito de 2. Así que tenemos cuántos 3 hay en 12, que serían 4. 3 por 4 es igual a 12. Esto sería 0, so x igual 22.4 o 22.410, lo que significa si reemplaza x con 22.4, debe satisfacer la ecuación original. Así que vamos adelante y verifique eso. Queremos asegurarnos de que 1.2 por 22.4, 5.12, 0.9 por 22.4 igual 1.6. Compruebe esto con una calculadora. Y podemos ver que hace verificación, por lo tanto nuestra solución es correcta. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí el primer paso va a ser eliminar la paréntesis. Y porque estamos restruyendo aquí, probablemente será más fácil si creemos que distribuye un menos 0.2 aquí y aquí. Tenemos 5x, luego tenemos 0.2x. Aquí puedes pensar en esto como negativo x negativo, así que será positivo, así que seremos más 0.2 por 4.2.
Tenemos 42 por 2 es igual a 84, pero tenemos que tener dos lugares decimales. Entonces esto va a ser 0.84. Tenemos más 0.84 igual 1.8. Aviso, tenemos dos términos como aquí. So 5x, 0.2x igual 4.8x. Ahora queremos mover este término constante al lado derecho de la ecuación o deshacer esta adición. Así que tenemos que restar 0.84 exaneutones a ambos lados de la ecuación. Otra vez, asegurando que nos alineamos el punto decimal y los valores del lugar correspondiente. Esto sería 0. Así que tenemos 4.8x igual a esta diferencia. Ahora vamos y agregamos un 0 exaneutones los cientos, y después mover el recto decimal hacia abajo antes de restar. Así que tenemos que prestar, esto será un 7, esto cambiará a 10. 10, 4 igual 6. Aquí tenemos que prestar de nuevo para que tenemos 17, 8 igual 9. Así que esta diferencia es 0.96. Ahora el último paso, porque estos están adjuntos por multiplicación, deberá dividir ambos lados por 4.8. Aviso, en el lado izquierdo tendremos 4.8 dividido por 4.8 igual 1 y un x será x, así que nuestra solución será este cociente aquí. Así tenemos 0.96 dividido por 4.8. Así que el primer paso es hacer que nuestro divisor sea un número entero, así que mueva este punto decimal al lugar correcto aquí, y al mismo para nuestro dividendo y luego arranca. La primera pregunta es ¿cuántos hay 48 Siemens en 96 y que serían 2? 2 por 48 es igual a 96. Esta diferencia es 0, así que estamos hechos. So x igual 2 o 0.2 o 2/10. Lo que significa si reemplazamos x con 0.2, debe satisfacer la ecuación original. Para verificar esto tenemos 5 por 0.2, 0.2 por 0.2, 4.2. Debe ser igual 1.8. Así que vamos adelante y verifique esto con la calculadora. Y de nuevo, esto muestra que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.